Hola chicos, en esta clase de física vamos a aprender a sumar otro tipo de vectores, que son lo que se llaman vectores concurrentes, es decir, que inician en el mismo punto. Vectores concurrentes que inician en el mismo punto serían, por ejemplo, estos dos, ¿ven? El punto en el que inician es este. Otro tipo de vectores concurrentes podría ser, otro ejemplo, mejor dicho, podría ser pues, un vector así y el otro así, ¿no? O, pongamos otro ejemplo, podría ser un vector así y otro así. ¿Ven? Todos estos son vectores que inician en el mismo punto. Lo que ocurre es que nosotros vamos a aprender a sumar concretamente vectores que inician en el mismo punto y que formen ángulos de 90 grados. ¿Ven? Esto es lo que vamos a trabajar. También podríamos trabajar suma de dos vectores que el ángulo no sea 90 grados y el caso sería muy parecido. Pero vamos a trabajar concretamente en los problemas, vamos a trabajar con este caso, con vectores que formen 90 grados. Ahora, para explicar cómo se suman, podríamos aprender de una vez vectores que formen otros ángulos. Bien. Entonces, primero vamos a aprender lo que es el gráfico. En el gráfico de vectores concurrentes sí puedo usar otros ejemplos, aunque no sean 90 grados. Siempre que vamos a gráficamente sumar vectores que inician en el mismo punto, vamos a usar la siguiente técnica, que es, vamos a dibujar un paralelogramo. Dibujo un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Repítanlo conmigo, paralelogramo. Pues es una figura en la que los lados son paralelos 2 a 2. Entonces dibujo un lado paralelo, ¿ven? A este vector. Este es uno de los vectores, pues dibujo aquí una línea punteada paralela. Después a este otro voy a dibujar otra línea punteada, ¿ven? Y así tengo un paralelogramo. ¿Y cuál es el vector suma? La suma es la diagonal de ese paralelogramo. La diagonal que inicia en el mismo punto. En el mismo punto. Entonces la voy a dibujar en verde. ¿Ven? En este punto de inicio dibujo una diagonal. Y le pongo la flecha. Ese sería el vector suma de estos dos vectores. De hecho, si ustedes se imaginan, por ejemplo, un carrito con 4 ruedas sobre el piso y uno de ustedes jala en esa dirección y otro de ustedes jala en esta otra dirección. ¿Hacia dónde se moverá el carrito? Pues el carrito se moverá en esta dirección que es el vector suma. ¿Ven? Y si no, hagan la prueba. Ustedes colocan un objeto y uno jala hacia una dirección, como es esta, y el otro jala hacia esta dirección, y en la suma de esos dos vectores, fuerza, que están jalando cada uno a 90 grados del otro, va a ser el verde. Ese es el resultado. O sea que este verde sería la suma. Es la diagonal de ese paralelogramo. Ven, si me quiero venir a este, fíjense en este que está aquí, en este. Voy a dibujar el paralelogramo. Agarro uno de los vectores y hago una línea paralela. ¿Ven? Paralela este. He dibujado su línea paralela aquí. Y del otro voy a dibujar la línea paralela así. ¿Ven el punto en el que se corta? Pues iniciando aquí voy a dibujar el vector suma. Iniciando en el punto este, 1 es el punto donde se cortan y ese es el vector suma. ¿Ven? Quiero que gráficamente aprendan a sumar vectores concurrentes, aunque no sea exactamente de 90 grados. Solo gráficamente lo vamos a aprender. Voy a hacer este otro ejemplo. Dibujo una línea paralela a uno de los vectores y paralela a otro de los vectores. ¿Ven? Esa línea pasa por el final del otro vector. El punto en el que se cortan, ahí es donde terminará el vector suma. ¿Ven? Entonces, quiero que practiquen esto gráficamente y que aprendan a sumar gráficamente. En este caso, primero que hemos puesto, pues también podemos hacer la suma. ¿Ven? Sería este vector. Dibujamos el paralelogramo
con un punteado dibujamos las líneas paralelas y después el vector suma inicia en el mismo punto y termina donde se cortan esas líneas paralelas. Bien, ahora que hemos aprendido a sumar gráficamente, vamos a aprender cómo podemos escribir, definir, vamos a decir, calcular la magnitud del vector suma. Para calcular la magnitud y la dirección de la suma, vamos a volver a usar el teorema de Pitágoras y trigonometría. Para calcular la magnitud y la dirección del vector suma. Entonces vean, ahora sí que voy a usar solamente, voy a pedirles solamente que usemos vectores que forman exactamente 90 grados. Supongamos que este vector mide 5 metros y este otro vector mide 8 metros. Para saber cuál será el vector suma, voy a hacer el paralelogramo y dibujo desde el inicio el vector que va a donde se corta la línea punteada. Este será el vector suma. ¿Ven? Por ejemplo, si este vector, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que aquí va a ser, ya vamos a trabajar ahora sí con 90 grados. ¿Ven? Entonces veamos, si estos vectores forman 90 grados, quiere decir que entonces este triángulo es un triángulo rectángulo, donde esto será la hipotenusa y esto medirá 8, que es uno de los catetos, y esto medirá 5, que es el otro cateto. Cateto y cateto. Entonces, para calcular la hipotenusa, solo tengo que usar, para calcular la magnitud del vector, usaré el teorema de Pitágoras. Hipotenusa igual a la raíz cuadrada de los dos catetos. ¿Ven? Y así calculamos la hipotenusa. La hipotenusa será igual a 5 a la 2 más 8 a la 2 y la raíz cuadrada. ¿Ven? Y eso será la magnitud del vector suma. Y listo. En este caso, pues lo calculamos así. ¿Y cómo calcularemos la dirección? Pues vean, la dirección, para calcular la dirección, tenemos que conocer este ángulo. Y estamos en el mismo. Para conocer ese ángulo, vamos a usar la inversa de la tangente del cateto opuesto, que será 5 sobre 8. ¿Ven? Y eso me va a dar el valor exactamente de ese ángulo. Entonces ustedes lo calculan y ya sabemos, conoceremos la magnitud y la dirección de ese vector suma. Pues ahora les dejaremos ejemplos por ahí para que puedan calcular esto y practicarlo hoy. Bien, entonces aquí les he dejado escrita la solución de la magnitud, que da 9,4 metros, y les recuerdo que cuando pongan en la calculadora tienen que dar, para conocer el ángulo, Shift, y después a la tecla tan -1, y esto lo tienen que poner entre paréntesis, para que les dé el resultado, que en este caso son 32 grados. Y ya escribimos que el vector suma, llamémosle por ejemplo D, será igual a 9,4 metros a 32 grados. Y podemos poner 32 grados porque los hemos contado aquí. ¿Ven? Estos son 32 grados a partir de 0 grados del eje X. Pues muy bien, ahí les dejaré entonces unos ejemplos para que hagan. Muchas gracias.